Bueno, Guardión Egoich Lazcano, que es uno de los fundadores de Fisify. Él es fisioterapeuta, también estudió ciencias de la actividad del deporte, guipuzcoano y, bueno, pues emprendedor. ¿Qué es Fisify? Lo primero de todo, Egoich. Eso es. Fisify es un software para centros de fisioterapia, seguros de salud y hospitales, el cual permite aumentar el campo de acción del profesional sanitario en el proceso de recuperación de una lesión. Es decir, nos dimos cuenta que hoy en día los fisioterapeutas tienen un margen muy pequeño en el proceso de recuperación de una lesión, es decir, 60 minutos a la semana. Y nosotros, mediante nuestro software, hemos querido aumentar ese campo de acción para ofrecer al paciente final pues, un servicio mucho más completo y mejor. Ajá. Vale, esto lo tienes que explicar un poquito más porque seguro que la gente ha entendido un poco el problema y seguro que alguno hasta lo ha sufrido, pero a lo mejor no entiende muy bien cómo lo soluciona un software, porque la fisioterapia es sobre todo tratar a la persona, a su cuerpo, ¿no? A ver, explícanos un poquito eso. Sí, bueno, básicamente es como tú decías, nosotros entendemos la fisioterapia como un tratamiento manual, pero nosotros vamos más allá de esos 60 minutos. Es por ello que mediante Fisify, mediante nuestro software, los fisioterapeutas o los centros de fisioterapia pueden ofrecer un servicio completo. Pues, por ejemplo, un paciente llama al centro de fisioterapia y reserva cita para dentro de 3 días. Para poder empezar ya con su tratamiento, mediante nuestro software, le hacemos una evaluación de sus síntomas y le mandamos una serie de consejos, como por ejemplo pues aplicar frío o calor o realizar un par de estiramientos, etc. Una vez que va a la cita dentro de 3 días, acude al centro de fisioterapia, el fisioterapeuta realiza su trabajo manual y presencial y después nosotros le damos la opción de seguir con el tratamiento en casa mediante el ejercicio terapéutico, donde le enviamos contenido multimedia, vídeos, etcétera, para realizar un seguimiento y seguir con su tratamiento en casa. O sea, que esto se parece a esa gente que hace gimnasia ahora en casa, que se ha puesto un poco de moda, ¿no? Desde el Esto es. confinamiento. La segunda parte sería eso, el ejercicio terapéutico post-tratamiento, para Ajá. seguir con el tratamiento. Y esos vídeos, supongo que son un montón de vídeos que tenéis, que son aplicables no a un caso, sino a varios casos similares, ¿no? Eso es. Nuestra inteligencia artificial, en base a la información que nos aporta el fisioterapeuta, le programa o le diseña a cada paciente un programa de ejercicios terapéuticos personalizado. Es decir, dependiendo de tus dolores y tus limitaciones, te vamos a programar o diseñar un programa de ejercicios terapéuticos personalizado a tus necesidades. Ajá. Muy bien. ¿Y cómo se os ocurre hacer esto? Bueno, pues eso, al final la experiencia. Dos de los creadores de Fisify somos fisioterapeutas y veíamos que en el día a día en el centro no teníamos el suficiente tiempo para actuar tal y como quisiéramos en la lesión o en el dolor del paciente. Además, veíamos que muchos de los pacientes nos venían diciendo, es que he mirado mi dolor en internet y me pone que puede ser un tumor o me puede ser unas barbaridades que no se asemejaban a la sintomatología que tenía realmente. Entonces, Ajá. vamos a realizar una evaluación de los síntomas mediante una inteligencia artificial, el cual le dé un diagnóstico mucho más coherente al paciente y luego ya cuando venga a la clínica, así ya de antemano sabemos la lesión que tiene y podemos trabajarlo mejor. ¿Y no había nada parecido en el mercado, Goich? En este sentido, no hay ningún software que englobe todo el proceso de tratamiento. Hay evaluadores de síntomas que solo hacen la evaluación de los síntomas mediante la inteligencia artificial, pero luego no aportan los consejos necesarios para empezar con el tratamiento desde el minuto 1. Y en la segunda parte hay contenido multimedia o softwares para centros de fisioterapia, los cuales aportan contenido multimedia o vídeos, pero no les diseñan mediante la inteligencia artificial el diseño o el programa de ejercicio terapéutico. Entonces es el propio fisioterapeuta que tiene que gastar de media 20-30 minutos en diseñar dicho programa a cada paciente. O sea, que en Silicon Valley no hay muchos deportistas, porque ahí es de donde salen todas estas cosas, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido eso es. Yo creo que se han centrado más en la tecnología, en los contenidos multimedia así, y no realmente en lo que necesita un fisioterapeuta. Ajá. Ya. Bueno, has dicho que utilizáis inteligencia artificial. Sí, eso Eso es. a la gente le asusta. ¿Vosotros cómo habéis hecho eso? Porque eso pues tiene un cierto grado de complejidad que entiendo que como fisioterapeutas Sí, no lo controláis, ¿no? no, qué va, qué va. De hecho, el tercer integrante del proyecto, el fundador, es experto en programación e inteligencia artificial y gracias a él
hemos podido llevarlo a cabo. Nosotros le decíamos lo que quería hacer. Has dicho que sois 3 socios, ¿no? 2 fisioterapeutas y un tercero que sí es un experto en IA. Eso es. ¿Y cómo os habéis conocido? Pues la verdad que es curioso porque somos amigos desde pequeños, por así decirlo. Somos del mismo pueblo y de la misma cuadrilla y hemos sido desde pequeños. Y joder, yo y mi amigo el fisioterapeuta estábamos hablando y mi amigo me dijo, pues ¿por qué no hacemos algo mediante la inteligencia artificial que yo controlo y veo que puede tener cabida? Y de ahí surgió la idea. O sea, vosotros ahí en una taberna de Azpeitia teníais conversaciones profundas, ¿no? Sí, hombre, eso sí, al final, entre los fisioterapeutas y así, pues nos contamos los problemas que tenemos en el día a día. Y como estaba el del programador también, pues de ahí surgió. Vosotros estabais hablando, comentando los problemas que teníais, vuestro tercer amigo estaba allí y os dijo, oye, esto se puede arreglar con inteligencia artificial, ¿no? Eso es, que nosotros al principio pues no le creíamos, obviamente. Pero bueno, luego poco a poco empezar a ir hablando y le decíamos, pues necesitamos esto y necesitamos lo otro, y el que sí que se puede hacer. Ajá. Bueno, pues ya se verá. Y de ahí empezamos poco a poco hasta ahora. Vale, una cosa, ¿él cómo se ha especializado en inteligencia artificial? Porque no es una especialidad todavía especial, Sí, muy eso es. profundidad. Él ha estudiado ciencia, o él ha estudiado ingeniería electrónica y física, Ajá. y luego ya sea pues por su cuenta, por diversos cursos y así, sí. Ajá. Se ha especializado en inteligencia artificial y programación, Ajá. y la verdad que... O sea que él no trabajaba en inteligencia artificial, No, él es autodidacta. eso es, sí, totalmente autodidacta. Sí, bueno, de Curioso. hecho era jugador profesional de póker también. Sí, que quería batir a los grandes jugadores. Y de ahí surgió un poco más o menos, ¿eh? Su historia dice así que empezó a jugar al póker profesionalmente, le patrocinaban y así, y que vio que una inteligencia artificial le había ganado al mejor jugador del póker. Y que empezó a interesarse en la inteligencia artificial y poco a poco de ahí al emprendimiento y a la inteligencia artificial. O sea, un amigo curioso el que tenéis. Sí. No todo el mundo tiene un amigo así. Pero siempre nos dicen que su caso es muy curioso, eso sí. Sí. ¿Y sigue siendo jugador de póker profesional? No, ahora te lo tiene dejado de lado para centrarse Vaya. exclusivamente al... Ahora estáis los 3 centrados en esto, en Fisipal. Sí, eso es. No os dedicáis a otra cosa. O sea, que lo habéis visto muy claro. Vamos. Sí, la verdad que hemos pensado que si vamos a hacer una apuesta es con todo, a darlo todo y a dedicar nuestro tiempo en ello para que sea lo mejor posible. Si no, creíamos que no era factible. Bueno, vamos a ver. Esto que evidentemente es muy bueno, es difícil de hacer en la práctica porque la gente tiene necesidades vitales, ¿no? Tiene que comer y tal. Entonces, por ejemplo, cuando estás creando una empresa, al principio no facturas. Eso es, Entonces, sí. ¿Vosotros de qué vivís ahora? Bueno, al principio, ahora ya lleváis un tiempo. Bueno, sí, eso es. Pero al principio, sobre todo, pues tuvimos la suerte de que los padres nos acogieron en sus casas. Vale. Y de los ahorros que teníamos de los trabajos anteriores, pues hemos podido subsistir ahí. O sea, los aitas han sido fundamentales aquí también, Sí. claro. Sí. ¿Y cómo vieron esto de que os hicierais de repente? Porque tú trabajabas en una consulta, ¿no? Sí, eso es. Tenías tu trabajo y tenías tu sueldo y tal, y algún día te comprarías tu casita, ¿no? Sí, eso es. Hombre, no es el camino. Bueno, te quiero decir que es lo normal, ¿no? La trayectoria habitual de una persona. Totalmente. Y vosotros, sin embargo, pues habéis roto esa trayectoria y os habéis metido en un proyecto que, joder, que tiene su riesgo, ¿no? Riesgo, sí, al final. Sí, en ese sentido, los padres al principio no lo entienden. ¿Cómo puedes dejar un trabajo estable por una idea que puede llegar a ser la correcta o no, tranquilamente? Pero bueno, yo creo que poco a poco les hemos ido convenciendo, enseñando lo que estamos haciendo. Ellos también lo ven cada vez más claro, cómo reacciona la gente. Y al final, poco a poco, pues, se han tenido que acostumbrar. Vale. Y los tres os fuisteis a casa de Aita, ¿no? Sí, eso. Yo vivía en Madrid, el otro fisio vivía en Zaragoza. Ajá. Y el programador vivía aquí y los tres hemos vuelto aquí. ¿Te habéis montado allí en Azpeitia, imagino? Claro. Bueno, sí, trabajamos en la Universidad de Deusto, en las oficinas de la Universidad de Deusto, en Inogune. ¿En Donosti o en...? En Donosti. En Donosti. Sí, tenemos las oficinas ahí y vamos a ir a trabajar. O sea, que os ha dejado la universidad un espacio para emprender, ¿no? Sí, eso es. De hecho, la Universidad de Deusto de Donosti y creo de Bilbao también tienen como unas zonas para el emprendimiento. El de Donosti se llama Inogune y hay diferentes startups. ¿Y cómo habéis aterrizado ahí? Porque entiendo que fisioterapia no habéis estudiado en Deusto. No, de hecho, justo hicimos unos cursos de emprendimiento
que hacía esto, y de ahí nos enteramos que había un coworking con startups y así, y nos apuntamos a ver si nos cogían y con la buena suerte de que sí. Ya. Claro que... O sea que todos los días tenéis que ir hasta Donostia. Bueno, los días que vais a la oficina, porque ahora imagino que iréis menos, ¿no? Eso es. Ahora con el tema del COVID y así, pues vamos menos, pero antes sí. Diariamente íbamos a Donostia. Vale, muy interesante. ¿Cuánto tiempo lleváis ya? Porque eso no me lo has llegado a decir. Sí, pues al final llevamos, desde que empezamos, 1 año y medio. Hemos ido pivotando y así, y 1 año y medio llevamos. Vale. Cuando a alguna gente le dices pivotando, pues tú que estás en el gremio sabes perfectamente de qué estás hablando, pero hay mucha gente que no entiende. Entiende, los únicos pivots que conoce son los del baloncesto. Entonces, eso lo tienes que explicar un poquito más. Vale, perfecto. Pues lo explico con ejemplos reales, lo que nos ha pasado a nosotros básicamente. Es decir, que empezamos en Fisify como una especie de booking, que queríamos hacer el diagnóstico a los pacientes y luego ir evaluando y luego ir redirigiendo a los centros de fisioterapia por la lesión que tenían. Es decir, por ejemplo, si tenían pues, un dolor de tobillo, al especialista en tobillo y así. Pero vimos que ahí que los centros pues no había un equilibrio, que los centros no necesitaban más pacientes, que ya estaban llenos. De ahí pivotamos a fisioterapia a domicilio, porque dijimos, bueno, pues si los centros están llenos, pues vamos nosotros al domicilio. Pero ahí vimos que la logística de los fisioterapeutas y así era complicado. Entonces llegamos a decir, joder, pero si nosotros tenemos la tecnología, ¿por qué no dejamos la parte del tratamiento presencial a los centros de fisioterapia y nosotros nos centramos en todo lo demás? Y fue ahí donde surgió ya ahora esta idea de... Es decir, vuestro cliente es el centro de fisioterapia, no hay otro, ¿verdad? Eso es. Sí, bueno, o puede ser un seguro de salud o un hospital, que al final le pueden ayudar también en ese proceso de recuperación al paciente y mejorar dicho proceso. Más difícil, ¿no? Que sea un centro, un hospital, un cliente vuestro, ¿no? ¿No te parece? Sí. El principal cliente es el centro de fisioterapia. Luego ya los hospitales y así, pues son otras alternativas que barajamos. Pero... O sea, que os habéis convertido en una especie de SaaS, ¿no? Eso, exactamente. Que cobráis una cuota en función del número de clientes o como... Exactamente. Una cuota fija mensual o anual, depende de lo que quiera, y en base a la cantidad de clientes que tiene, que básicamente suele ser normalmente en cantidad a los fisioterapeutas que tienen plantilla. Es decir, si cada fisioterapeuta pues, puede ofrecer sesión a 100 pacientes al mes, pues un poco así. Vale. Y entonces tenéis, en función del número de clientes, vale. Y todo esto lo habéis descubierto, evidentemente, como tú has dicho, pivotando. Eso es. Y bueno, ¿qué tal os va? O sea, ya vuestros padres, vuestros aitas ya se creen que esto puede funcionar, ¿no? Eso es un buen síntoma, sí. Ya, eso es. Con esta última idea, la verdad, que creemos que hemos acertado, porque ya se han puesto en contacto con nosotros empresas líderes de la fisioterapia y diferentes centros a nivel del País Vasco que están interesados en lo que estamos haciendo. Y ahora es un poco eso, pulir ya los detalles y empezar a trabajar con ellos. ¿No solo del País Vasco o también de otras zonas? Sí, hemos empezado con el País Vasco. Vale. Luego ya para ya empezar a expandir a España. A todas partes, ¿no? Entiendo que no tenéis límite ahí, será todo. No, eso es. En sentido del software, al ser un SaaS, podemos expandirnos al principio de habla hispana, a países de habla hispana, pero bueno, eso luego ya es pasar al inglés y... Vale. ¿Y qué ha sido lo más difícil dentro del proceso de emprender? ¿Qué es lo que más os ha costado? Yo creo que diría, en el proceso de emprender igual, encontrar ese product fit. Es decir, encontrábamos que había un pain que queríamos solucionar, pero luego realmente validar si el mercado realmente quiere eso, es lo que igual nos ha costado más. Al final, acudir a los centros de fisioterapia, hablar uno por uno con ellos, porque la fisioterapia es un sector que, queramos o no, está un poco antiguo todavía. Es decir, todavía las reservas online no tienen todos los centros, las páginas web todavía no tienen todos los centros. Entonces, es un sector que todavía, para dar ese cambio a la tecnología y a la digitalización, le está costando. Entiendo. ¿Y qué es lo que, o sea, qué argumento le das a los centros para convencerles? ¿Cuál es un poquito el argumento que utilizáis? El argumento que utilizamos al final para nuestros centros es que, por una parte,
el más importante, que mejoramos su proceso de tratamiento, es decir, que su cliente al final va a estar mucho más satisfecho con el servicio que aporta el fisioterapeuta, porque al final le ayuda desde el momento uno de la lesión hasta la recuperación completa, y que además podemos ser como un captador de leads, ya que al final, al tener Fisify en un centro, luego sus pacientes van a hablar, pues mi fisioterapeuta mira lo que me ofrece. Hago un diagnóstico online, voy a su centro, ya sabe lo que tengo y luego además me ofrece una serie de ejercicios personalizados para mí. Y al final ese boca a boca en el ámbito de la fisioterapia, como es bastante potente, también como un captador de leads y aumentar la recurrencia de los pacientes. Muy bien. ¿Cómo tenéis previsto dar a conocer vuestra oferta? Sí, eso es. Ahora a nivel del País Vasco y así, es un poco más offline, es decir, mediante email marketing y offline, con llamadas y así, pero luego la idea sería digitalizarlo mediante Facebook Ads, LinkedIn Ads, etcétera. Es hacer una estrategia con los centros más grandes y enseñar a los otros centros de cómo estamos trabajando con los centros y qué beneficios les aportamos para que ellos vean también o sientan la necesidad de tener a Fisify en sus centros. Ahora, por entenderte, localizáis los centros ¿Sí? y os dirigís a ellos. Les mandáis un mail o les llamáis o lo que sea. Exactamente. Y en el futuro ya queréis apostar más por herramientas más típicas de Internet como Facebook, Google Ads, etc. Eso es. Hacerlo todo más online para expandirlo más fácilmente y no ir uno por uno. Esto imagino que lo habéis aprendido también en el proceso de Sí, creación, ¿no? totalmente. Yo al principio cuando empecé a aprender era fisioterapeuta y graduado en ciencias de la actividad física del deporte. Del emprendimiento no sabía nada. Y al final pues en el proceso vas aprendiendo poco a poco. Sí, sí, sí. Es ¿Y increíble. os habéis especializado los tres, cada uno en una cosa, o cómo repartís el trabajo? Sí, eso es. Al final, pues básicamente el programador o el CTO sea pues el especialista en, no sé, en programación de la inteligencia artificial y así. Yo me he especializado más en SEO, un poco pues en hacer contactos, en hablar con diferentes centros, gente también de la industria, de la startup y del ámbito, del ecosistema. Y luego el otro fisioterapeuta, se ha centrado más en el producto. Muy bien. ¿Y el programador qué es? ¿Qué tecnología utiliza? ¿Te suena algo de lo que emplea? Sí. Sí, para el algoritmo del evaluador de síntomas utiliza las redes bayesianas, que a diferencia de nuestra competencia, pues es la tecnología más actual para este tipo de problemas de diagnóstico. Y luego lo utilizan los algoritmos de recomendación y predicción para la parte de ejercicios. Muy bien. ¿Y qué retos veis de aquí al futuro? Evidentemente seguir creciendo, has dicho solo del País Vasco, luego de países de habla hispana, luego el mundo. ¿Qué otros retos ves ahí en el camino vuestro? Eso es nuestro objetivo principal, nuestro roadmap es ese, lo que has comentado tú al final, empezar aquí en el País Vasco y luego expandirnos nacionalmente y a los países de habla hispana y luego ya a países internacionales. Luego también, como comentábamos, si podemos seguir con los centros de fisioterapia, bien, pero si también podemos abrir el mercado hacia los seguros de salud o hacia los hospitales, pues también sería interesante, ya que creemos que nuestro proyecto encaja perfectamente con sus necesidades. Muy bien. Y ya para terminar, ¿cómo os afecta el coronavirus? Positivamente, entiendo, ¿no? Sí, bueno, en este sentido el coronavirus, pues como bien sabes, cuando vino el tema del coronavirus y la cuarentena, pues hicimos como una especie de servicio donde hacíamos pues los ejercicios gratis y así para la gente, para que la gente en casa pudiese aliviar sus dolores. Y a raíz de ahí, pues nos ha venido bien porque al final nos hemos dado más a conocer y cada vez pues más centros nos conocen, nos siguen en las redes sociales y así. Y ahora también, como bien dices, pues la gente al final, mediante nuestro software, puede seguir con su tratamiento en casa. Entonces, pues, en este momento, pues, nos ha venido bien, por decirlo así, en ese sentido. Bueno, aparte que mucha gente no podía ir donde el fisioterapeuta, entiendo, Por en eso, una etapa, ¿no? eso Pues es. servicios como el vuestro, pues son un poco sustitutivos o complementarios. Eso es, sí. Al final una ayuda en estas épocas tan complicadas. Sí, sí, sí. Y muy bien, y en lo que es el emprendimiento, Euskadi y tal, ¿qué tal? ¿Os han facilitado mucho la vida o cómo? Bueno, evidentemente de gusto os ha puesto un local, con lo cual eso es una facilidad enorme, ¿no? Habéis hecho cursos de emprendimiento, me has dicho también. Eso es. Sí, yo Y creo que cada vez se está invirtiendo más.
en el emprendimiento vasco. Yo por mi propia experiencia, por lo menos tanto en la UPV también nos han ayudado con diferentes ayudas, luego en la Universidad de Deusto también. También luego estuvimos en Bilbao, en Viventur, cada vez se hacen más congresos de este tipo y de este estilo para los startups del País Vasco y así. Luego ahora también hay otro congreso de eHealth 2.0 Basque para las startups del ámbito de la salud. Entonces creo que se está moviendo bastante gente y hay bastante movimiento cada vez más en el ámbito de las startups en el ecosistema vasco. Muy bien, pues eso es todo, Goich. Eskerrik asko y muchísima Perfecto. suerte con el proyecto. A vosotros. Gracias. Bueno, vale, pues nada.